Quiero hablarles acerca del corazón de Jesús. El corazón de Jesús. Parece un título muy fuerte, ¿no? Decir, pastor, ¿cómo es conocer el corazón de Jesús? Bueno, yo siempre empiezo con algo muy simple, que creo que es Dios que nos direcciona y nos guía en todo momento. Cada persona, por ejemplo, cuando vos entras a estudiar, yo voy a hablar de la parte que en algún momento estudié, medicina. Lo primero que te hacen leer es el juramento hipocrático. Y te dice, desde este momento así empezó esto, medicina, y te enseñan todo de cómo fue como el origen de la medicina. Bueno, en el cristianismo tendría que ser igual, pero muchas veces no lo optamos a hacer. Por eso venimos con una necesidad ante Dios, pero no lo conocemos a Dios. Por eso así llegamos todos, el 90-95% de las personas que llegamos por una necesidad. No sé quién es Dios, pero a mí me duele la cabeza. No sé quién es Dios, yo sé que está en el cielo, pero yo necesito que sane mi matrimonio. No sé quién es ese Dios, pero yo necesito que haga esto por mí. Entonces, obviamos esa parte de conocer a Dios. Por eso creo que es muy importante entender que si de verdad quiero conocer a Dios, tengo que aprender de Él. Siempre lo repito en todas las prédicas, si yo quiero aprender acerca de Jesús, lo primero que voy a hacer, voy a ir a leer sus escrituras. Y libros como el de Lucas, Mateo, Marcos y Juan marcan la vida de Jesús en los evangelios. Entonces, lo primero que hice, me comí todos los 4 libros como tenía que ser. Aprendí lo que era Jesús. Entonces, Jesús hacía esto. Cuando se le planteaba este problema, actuó de esta forma. Cuando lo querían apedrear y demás, él hizo esto, hizo silencio. Cuando lo quisieron matar en Nazaret, él dijo, córrasen porque todavía no es mi momento. Entonces, vos aprendés a cómo Jesús se manejaba. Pero acá es diferente. En esta mañana es diferente porque vamos a aprender cómo es el corazón de Jesús. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Es diferente. Saber cómo funciona el corazón de Jesús es muy diferente. Y pastor, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Mirá, la Biblia me enseña en Proverbios 4:23 que de la abundancia del corazón habla la qué. Entonces, si yo lo escucho hablar a Jesús, yo voy a saber medianamente cómo piensa. Y hago esta introducción porque parece, para mí es muy simple, pero para muchas personas jamás pensaron de esa manera. Jamás dijeron, conocer a Jesús es así. Entonces muchas veces nos pasamos adorando a un Dios desconocido. Por eso en Hechos 17:22, cuando Pablo va a Grecia, tenían tantos dioses que cuando Pablo presenta uno, la gente pone y escribe ahí, vamos a adorar al Dios no conocido de Pablo. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, que adoramos a un Dios que no conocemos o por lo menos creemos. Ayer veíamos en los comentarios, porque les hicieron una nota a los chicos y demás mientras estaban evangelizando, y empezaba a poner la gente, pero le tendrían que dar a la gente que tiene hambre. El otro hablaba y saltaba, cállese señora y no sé qué. Después el otro agarraba y decía, ¿cómo que decía el otro? Tendrían que ir a las escuelas. ¡Ay, son hermosos esa gente de Facebook! Créanme que morí siempre a mi lunes. Entonces, páseme su foto. ¿A dónde está bendiciendo a alguien? Pero por Facebook. Pero no importa. ¿Por qué quiero decir? Porque ellos asocian a Dios con que es darle un alimento a alguien que no tiene. Y eso no es Dios. ¿Cómo, pastor? Eso no es Dios. Pero la Biblia no dice que tenemos que ayudar a los necesitados. Sí, eso es añadidura. Te tenés que comportar como Él se comportó, pero eso no es Dios. Si no, Dios no hubiera hecho un versículo que diga, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de su creador. Pero si yo pondría eso, la gente se escandalizaría porque adoran a un Dios que no conocen. Adoran a alguien que no conocen. Entonces, conocer el corazón de Jesús te hace siempre que adores a alguien que verdaderamente lo conoces, y no tan solo que lo conoces, sino que lo sentís. Y yo sé que hay 3 cosas muy puntuales que vamos a hacer en esta mañana. Y yo quiero que lo anotes. 3 cosas que hay en el corazón de Jesús. Lo primero es que todos sean salvos. Que todos sean salvos. Él vino para eso, para salvar a todos.
Segundo, que todos sean cuidados. Y tercero, que mostremos su amor. Esas tres cosas, pastor, sí. Si nosotros cumplimos con esas tres cosas, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá depresión. Pero ¿cómo hacemos eso, pastor? Si yo me pongo a leer toda la Biblia, busqué a alguien que tenga el corazón parecido a Jesús, bíblicamente hablando. ¿Quién fue el que bíblicamente hablando sale que tiene un corazón conforme a Jesús? Es David. Es David. Y vamos a leerlo. Hechos capítulo 13, versículo 22. Voy a repetir para los que están anotando. Lo primero es que todos sean salvos. Lo segundo, que todos sean cuidados. Y tercero, ¿qué dije lo tercero? Que mostremos su amor, exactamente. Romanos 5:8. Bien. Hechos 13:22 dice: y después de haber quitado a este, está hablando de que quitó a Saúl. Y después de haber quitado a este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo. Noten esto, por favor. ¿Recuerdan la prédica del domingo pasado? ¿Cuál era el primer paso? Exacto. Esta cita bíblica que está diciendo, que está escrita por el apóstol Pablo y parte también por Pedro, está diciendo y recordando el tiempo, el momento a donde Dios erradicó a Saúl y lo puso a David. Lo erradicó a Saúl y lo puso a David. La gente que habla de un Dios desconocido dirá: Dios nunca lo hubiese sacado, porque si el pastor tiene amor me hubiese abrazado, porque si el pastor de verdad amaría. Los dioses desconocidos. La Biblia dice que Dios erradicó a Saúl y lo puso a David. ¿Cuál era el primer paso que dijimos? Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo. Pero ese Dios es medio absolutista, pastor. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco lo siento en mi casa. Yo me quedo y es igual. El Dios que yo conozco es diferente. Pero qué diferente es conocer las Escrituras cuando el Espíritu Santo te lo revela. Dios erradicó a uno. ¿Saben por qué lo erradicó a Saúl? Porque Dios había dado una orden directa y él la desobedeció. Dios le dijo a Saúl: quiero que mates a todo el ejército enemigo. Pero cuando Saúl fue, dijo: ¿de verdad hay que matar esto? Yo no. Capaz que Dios se equivocó. No haya sido todo. ¿Cómo vamos a matar a todo? Esto está muy bonito para matarlo. Le vamos a preservar la vida. Lo vamos a cuidar. Sí, vamos a ser sinceros. Dios está en el cielo, yo estoy acá, yo estoy viendo la realidad. Está todo bien, pastor, que Dios dice que va a sobreabundar, pero yo vivo acá en la tierra. ¿Cómo puede ser eso? No, yo voy a hacer así. Saúl, señores, también dijo: vamos a cuidar esto. No lo vamos a matar. Total, vamos a decir que de esta parte le vamos a hacer una ofrenda a Dios y ahí vamos a quedar como hechos. Y en su cabeza quiso autojustificarse por su desobediencia. Al mismo momento, pero en el mismo tiempo, pero en lugares diferentes, Dios ya estaba buscando. Por eso cuando empieza la Escritura a decir encontrado. Miren,
Quitando le levantó por rey a David, y aquí me dio también testimonio diciendo: he hallado. Si significa que halló, es porque ¿qué? Porque buscó, ¿verdad? Al mismo momento, al mismo tiempo, Dios estaba buscando ya otra persona para levantar, porque Saúl, hizo lo que a él le parecía. Saúl todavía no sabía, pero ya había sido quitado. ¿Por qué? Por no haber obedecido. Si ustedes leen, no estoy por hablar de Saúl, mi foco es David, pero si ustedes leen lo que pasó después con Saúl, se van a dar cuenta que empezó la depresión, la tristeza, la frustración, empezó el celo, la envidia, el engaño, la murmuración. Todo lo tuvo Saúl, todo, pero después de que había desobedecido. Empezó a decirse: ¿por qué? ¿Por qué me sacaron a mí? ¿Por qué lo dejaron a él? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué lo otro? Samuel, vos me tenés que dar una explicación. ¿Por qué? Cuando la explicación estuvo solo en su corazón. Pero insisto, a mí me llama poderosamente la atención esto: que halló a un varón conforme a su corazón. Quiere decir que en el medio anduvo buscando. ¿Y cómo puede ser que David tenga el corazón de Jesús, o que por lo menos Dios se haya dado cuenta simplemente cuidando unas ovejas? Y yo les voy a enseñar algo, un principio, que seguramente ustedes lo sabrán o lo habrán visto. Una persona que obedece en lo poco va a obedecer en lo mucho. Cuando yo miro cómo son sus hijos, cómo tu hijo te trata a vos, mamá, yo veo cómo va a tratar a su esposa el día de mañana. ¡Oh, pastor, esa revelación del cielo! No, pero ya cuando encuentre un trabajo se va a encaminar. ¿Me escucharon alguna vez hablar eso? Son los amigos que los llevan por el mal camino. ¿Qué? No, él es un buen chico, pero no. Todo lo que no se trabaja termina explotando. Dios observó generaciones más adelante y dijo: si este muchachito, en medio de la nada, sin las luces de nadie, sin estar compitiendo con absolutamente nadie, me puede cuidar así estas ovejas, y le es obediente a su padre, que aún prefiere a sus hermanos por encima de él, pero él aún así lo honra, este muchacho puede cuidar a Israel. David para los hermanos no era nadie, aún para el padre, pero para el padre que todo lo ve, ya era rey de Israel. Conforme a mi corazón, porque va a hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. Él cumplirá mi voluntad, dice otra versión. Pastor, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es el corazón de Jesús? Que todos sean salvos, que todos sean cuidados y que demostremos su amor. Si vos en tu corazón decís: bueno, pero alguien, ¿cómo, pastor, hago eso? ¿Cómo, pastor, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo llego ocupado? Pero ¿a quién le hablamos de Dios? ¿Cuál es tu plan de hablar de Dios en tu día lunes, en tu día martes, en tu día miércoles? Bueno, pastor, yo pongo en Facebook, yo pongo en esto. Pero quien está a tu lado, adolescentes, ¿saben en su escuela que ustedes son cristianos? Ojo con eso. ¿Pero lo saben porque andan diciendo que son cristianos o porque ven su manera de obrar, su manera de vivir? Siéntate bien. ¿Los conocen por qué? ¿Por qué los conocen? ¿Por la manera que tienen de hablar o por la manera que tienen que discutir? ¿Por qué los conocen? Entonces, qué importante que alguien dijo por la manera de hablar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la quién. Y si yo estoy trabajando 12 horas y me sumo a sus 10 horas de chistes, eso es lo que tengo en el corazón. Pero si todos los días, a ver, ¿cómo puedo hacer para ganar un alma? Dios dijo que me trajo a este mundo para que todos sean salvos y yo quiero contribuir a su corazón, a su sueño. ¿Cómo puedo hacer?
pero yo primero lo quiero conocer a Él. ¿Cómo voy a hablar si yo no lo conozco a Él? Te estoy diciendo cómo conocer el corazón de Jesús, cómo agradar su corazón. Aquellos que comparten los sueños de Dios son aquellos que se sienten felices igual que Él. De verdad. Alguien alguna vez me preguntó: pastor, pero usted dejó 5º año y no le pasó nada en medicina. O sea, usted ahora es pastor, está bien, sí, pero ¿no quisiera ser médico? Y yo veía cómo la persona cuando me hablaba se moría por estar del otro lado. Y yo le dije: no, de verdad, soy mucho más feliz acá. Pero no entiendo, es que no conoces el corazón de Jesús. Cuando vos conozcas el corazón de Jesús, te enamorás más de lo que no se ve que lo de que se ve. Cuando vos conocés el corazón de Jesús, lo voy a volver a repetir, vos amás más las cosas que no se ven que las que se pueden ver. Es por eso que ya la familia no pasa un segundo plano, sino pasa un primer plano. Es por eso que ya no priorizar tanto fuera de tu casa, sino más adentro. Es por eso que los hijos empiezan a disfrutar de tu presencia y no de tu ausencia. Porque tener el corazón de Jesús hace que valores más lo que no se ve que lo que se ve. Quiero contarles muy rápido, por favor, y quiero que no se pierdan porque voy a decir varios nombres. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era un hombre que no tenía pecado. Y ahí dirán todos: una buena, pastor. David era moquero como cualquiera de nosotros. Dice que un día tuvo que ir a pelear una pelea de la cual no peleó, se quedó en su casa. Dijo: vamos a pelear con un rival que es inferior, Dios nos va a dar la victoria. Vamos a mandar un equipo, yo me voy a quedar en la casa y luego me van a traer la victoria. Entonces en ese momento dice que David salió a la parte trasera de su palco ahí en su palacio, y de repente ve a una muchacha bañándose totalmente desnuda y él dice: yo la quiero. La manda a traer, no le importó que esa mujer ya tenía marido, se termina acostando con esa mujer va a tener un hijo que a los próximos meses lo va a perder. Cuando vuelven de la batalla se entera que ese hombre, el cual le pertenecía a esa mujer, era uno de sus valientes soldados, era una de las personas que más rédito le había dado al ejército de Israel. Y él le dice: Urías, tengo un plan. Quiero que cuando vamos a atacar este otro franco, quiero que vos estés en el frente de batalla. Lo mandó a propósito para que lo maten. Urías termina muerto y él se termina quedando con Betsabé. ¿Pastor, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios? Sí. ¿Cómo es eso? No estoy entendiendo. Ahora lo van a entender. David iba a tener hijos, de los cuales el primero y el primogénito de David se llamaba Amón. La segunda era una mujer, se llamaba Tamar. Y el tercer hijo de David se llamaba Absalón. Voy a repetirlo de nuevo para que no te olvides. El primero se llamaba Amón. El segundo, Tamar, era mujer. El tercero era Absalón. Tuvo 20 hijos David. Pero te voy a decir estos 3 porque en esto se va a basar la historia. Cuenta la historia que siendo más grande el hermano Amón abusó, violó a su hermana Tamar. Dice que todos los hijos de David eran preciosos. Eran preciosos. La Biblia los dice, eran hermosos. Pero el más hermoso de todo era Absalón, el tercero. Noten esto. Después de que David hizo lo que hizo, vino un profeta Natán. El profeta Natán, parafraseando y para hacérsela mucho más corta, le dice: David, lo que vos hiciste no tiene perdón de Dios a menos que te arrepientas. Pero lo tenés que hacer ya, porque si no el reino va a ser quitado de vos y todo lo demás. Y él escribe el Salmo 51. El Salmo 51 es de los salmos más explosivos y de muestra de arrepentimiento genuino y del corazón, que a mí cada vez que lo leo me hace llorar. Uno de los versículos que dice el Salmo 51 dice: Padre,
quítame todo menos tu espíritu. ¿Qué es lo que le había dicho el profeta Natán? Si no te arrepientes, todo lo que tenés va a ser quitado. Y él le dice, no me importa que me lo quiten todo, menos la presencia de él. Eso es tener un corazón conforme al de Jesús, porque yo les dije a ustedes, quien tiene el corazón de Jesús valora más lo que no se ve que lo que se ve. Cualquiera hubiera dicho, no, pero el palacio, pero la gente, pero la comida, le doy esto, aquello, lo otro, no quiero perder eso. Pero David en ningún momento se le cruzó. Digo, si yo soy un muchachito que cuidaba ovejas, si yo soy una persona que obedecía siempre a mi padre, y si lo obedecía a mi padre terrenal, que tuvo muchas dudas con respecto a mí, ¿cómo no voy a obedecer a Dios? Si Dios dijo que me tengo que arrepentir, no hay problema, yo me voy a arrepentir. Y escribió el Salmo 51. Un salmo impresionante. No quites de mí tu Santo Espíritu, dice ese Salmo 51. Pero como toda obra que nosotros hacemos en la tierra, también en la tierra tiene consecuencias, ya sea de bendición o también de maldición. Sus hijos, el más grande terminó abusando a su hermana. El tercero, Absalón, quiso hacer justicia. ¿Y saben qué hizo? Mató a su hermano mayor. Entonces tuvo una hija que se destrozó en el tiempo, que se le paralizó el reloj porque ultrajaron su santidad, su cuerpo. Y tuvo al hermano mayor, al primogénito, que se murió. Todo eso maquinado por su tercer hermano, por su tercer hijo, Absalón. Pastor, ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Esa familia tiene... Esa familia. No conforme con eso, acá se pone más aún fiera la cosa. Porque el tercer hijo, Absalón, sabía que David tenía un profundo amor por Betsabé y que habían tenido un hijo que se llamaba Salomón, que él iba a ser el que herede el trono y no así el primogénito. En el tiempo de antes se estilaba que el hombre mayor, quien estaba al lado, el de la familia, el más grande, iba a tener herencia sobre todo lo que tenía el padre. Como ya no estaba como ya no estaba Amón, que era el más grande, las mujeres no tenían ese privilegio. El que seguía en la lista, ¿quién era? Absalón. Entonces dijo Absalón, yo lo maté al primero, entonces después de mi papá sigo yo. Pero no fue así, porque ese pecado automáticamente lo destituyó de lo que podría llegar a haber recibido. Pero él no lo supo sobrellevar. Entonces dijo, a ver, ¿quién no me va a permitir reinar acá? ¿Quién no me va a permitir? El padre. El padre se llamaba David. Entonces dice que él empezó a formar un ejército para voltear a su padre. Escuchen bien, por favor. ¿Por qué él creyó que matando a su hermano no solo hacía justicia por su hermana, sino que también podría ser quien continúe con el reinado de su papá? ¿Por qué creen que estaba tan equivocado? Porque no conocía el corazón del Padre. Porque él no sabía que esa acción que iba a cometer iba a traer la consecuencia que lo iba a dejar afuera de todo. Cuando nosotros desconocemos por lo que hacemos o por lo que trabajamos, cuando creen que servimos para el pastor, para la pastora, para los líderes, estamos con el corazón equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Al año, a los 6 meses, al año y medio, te terminas cansando y frustrando porque esperás algo diferente acerca de nosotros. Y si hay algo que yo he aprendido, que ahora con cientos de personas o con 5 bajo de un árbol, mi corazón siempre fue el mismo: agradarle al Padre. Y se terminó. Por eso mis formas son muy particulares, porque mi corazón... ¿Quién dijo sí? Ya escuché. Se va, Melina, por favor. Porque mi corazón siempre está agradarle al Padre. Y si yo digo, si todos los días busco salvar a alguien, si todos los días trabajo para que la gente sea cuidada,
Y si en el tercero todos los días mostramos su amor, estoy en su corazón. Se terminó. Se terminó. Y si vos haces eso todos los días, ¿y cómo haces eso, pastor? No sé, le mando un mensaje a alguien que no conozco. Le pregunto cómo está a alguien que ni se imagina que le puedo preguntar. Elaboro y digo a los líderes, che, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó? Le preguntaron cómo está, cómo se siente, qué le pasó, se apartó, listo. Seguimos orando, no quiere saber nada, no hay drama. Tenemos tiempo para esperarlo hasta que seamos grandes, no hay problema, pero vamos a orar, vamos a darle un propósito, tranquilo. Entonces esas tres cosas de las cuales yo estoy hablando, las cumplo. Entonces ahí vos vivís llenos del propósito de Dios, conforme a su corazón, y no hay lugar para la tristeza, para la depresión, para la ansiedad y para cuantas cosas muchas veces los abordo. Absalón empezó una rebelión contra su padre. Hizo cosas, pero terribles. Él mismo llegó en tren de que iban a matar, ya tenía más gente que su mismo padre. Empezó a ganar aliados diciéndole, te voy a dar esto, cuando yo sea rey te voy a dar aquello. Entonces consiguió aliados por todos lados. Y dice que llegó un día al palacio, lo terminó sacando a su padre terminó huyendo por una puerta trasera, agarró a las concubinas de su padre, las puso como en esclavitud y tuvo relaciones sexuales con ella para que todo el mundo lo vea arriba del palacio, una aberración tremenda. Quiso demostrar con eso que tenía más poder que su padre y todas esas cosas que muchas veces a la gente le gusta hacer, de demostrar, de decir yo soy más que este, yo soy menos que aquel, yo soy más que aquel otro. Y esas cosas hizo Absalón. Pero llegó un momento donde lo que Dios estableció se va a cumplir. Dios le había dicho que el hijo que iba a tener con Betsabé era el que iba a ocupar el trono, pase lo que pase. Salomón ya estaba crecido. Y en un momento todos los aliados que tenía David salieron a perseguirlo, a su propio hijo, Absalón. Porque era la persona que le había quitado el trono a su padre, que había entrado en rebelión. Y yo digo lo que es el amor del padre. Cuando ya los tenían sitiado, cuando avanzó el tiempo, cuando sabían que Absalón era cuestión de días que caiga, manda a parte de su ejército y le dice, quiero que lo vayan, pero por favor les voy a pedir algo. Tráiganlo con vida. No lo maten, tráiganlo con vida. Sus hombres más valientes lo encuentran a Absalón. ¿Y qué creen que hicieron? Obviamente lo mataron. Obviamente lo mataron. Le clavaron 3 flechas en el pecho, él quedó incrustado en un árbol. Y le clavaron 3 flechas en su pecho, lo terminaron matando. Y quiero que vamos y que leamos en 2 de Samuel capítulo 18 versículo 33. 2 de Samuel capítulo 18 versículo 33. Miren, el rey David se puso muy triste y se fue a llorar al cuarto que estaba sobre la entrada de Mahanaim o Manaim, no sé cómo sería. Mientras iba subiendo decía, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿cómo quisiera yo? ¿Cómo quisiera yo? ¿Cómo quisiera yo? Quiero que entiendan esto. Las personas que vinieron a darle la noticia a David dijeron, esta es la cabeza, lo hemos matado. Ya el reino no tiene enemigos. El palacio ya no tiene peligro. David, recuperamos el trono, recuperamos el palacio. Todo el mundo festejaba, menos quién. Pastor, ¿por qué David no festejaba? Porque los que entienden el corazón de Dios valoran más lo que no se ve que lo que sí se ve. Absalón era hijo. Yo sinceramente les digo,
Sé que todos nosotros hemos pasado por un montón de cosas, hemos sido restaurados. Sé que han aprendido lo bueno que es ser padre, lo bueno que es ser madre, se les ha instruido. Pero yo jamás podría pasar 2 días sin ver a mi hija. Sinceramente no sé cómo hace el resto de la gente. Y no digo de verla por verla. Yo veo la seguridad con la que se maneja mi hija de 2 años. Y muchas veces dicen, mira cómo hace esto, y se ríen. Ella tiene esa seguridad porque siempre está papá y mamá. No quiero ofender el corazón de nadie, pero no me explico, no entiendo, no sé. No entiendo a mis amigos, no entiendo a la gente que puede decir, yo cumplo con mandarle tanto de dinero y eso. A mí me duele un montón el corazón por eso. Porque como siempre digo, en Encuentro tenemos que sanar siempre la infancia, cuando tendríamos que estar lanzando a personas. Y veo que los patrones se repiten una y otra y otra y otra vez. Entonces yo lo entiendo a David. David no solo lloraba porque era su hijo, David lloraba porque también no había instruido. Porque cuando vos te confundís y creés que muchas veces tenés un palacio, que tenés gente que te respeta, que tenés gente que haces esto, haces lo otro, crees que eso es más importante que lo que está dentro de tu casa. Yo no entiendo la gente que se confunde así. No la entiendo y nunca la voy a entender. Por eso voy a trabajar siempre para que entendamos cómo es el corazón de Jesús. Y si decimos que somos cristianos, hagamos honor a eso, de verdad. Mostrando el amor de Jesús todos los días, primero con los que te ven, con los que comparten con vos, con los que viven adentro de tu casa. No hablando algo que no vivimos. Señores, yo vengo de iglesias así de los 5 años. Cada gente que entra a casa de Dios dice, no sé qué pasa en ese lugar. ¿Sabés lo que pasa? Es que hay muchas lágrimas que se han soltado. Hay mucho trabajo cuando nadie los ve. Hay muchas cosas que se hacen sin alardear de nada. Por eso entras a este lugar y decís, wow, no sé qué pasó, pero tenía unas ganas de llorar cuando hablaba. No es solamente un órgano, esto, lo otro. A mí me da igual salir en karaoke, me da igual salir, me da igual. Pero me molesta un montón cuando la gente no entiende al Dios que servimos. Ese Dios de la apariencia, el Dios desconocido que muchas veces hablé, no me importa un bledo. Y así se criaron los matrimonios muchas veces dentro de la iglesia. Saco, corbata y demás, pero le faltaban el respeto a su mujer cuando querían, mirando pornografía y aún deseando a otra mujer que no es la suya. Hablando que Dios cambia, salva, libera y no sé qué, pero hablan de la persona que está al lado. Hablan de los líderes, de las personas que tendrían que obedecer, salen a murmurar por no ponerse en sus zapatos, por no asumir compromiso. Yo he decidido fracasar con todas esas personas. Yo decidí, Facundo Euliarte, siempre lo digo, porque el Dios a quien sirvo es un Dios que valora mucho más lo que no se ve que aquello que se ve. Por eso el corazón de David estaba destruido. La gente no entendía. La gente decía, ¿qué más querés de nosotros? Te hemos salvado el palacio, hemos salvado la iglesia. Hay cientos de personas que vienen a casa de Dios. ¿Qué quiere de mí? Que seas un buen esposo, que seas una buena esposa, que seas una buena madre y que seas un buen padre. No quiero más. No quiero más. ¿Sabes cuáles son las conversaciones con mis líderes? ¿No quiere dar el grupo hoy, hermana? ¿No se sentó a hablar con su hija? No de nada, cancele todo. Ay, no, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer eso? La gente, una vez que no des, no se va a morir. No des nada. Pasa tiempo con tu hija, con tu hijo. ¿Qué, pastor? Pero usted... Sí. ¿Sabes qué? Mucha gente que entró a los grupos, de que muchas veces les servías y demás,
Cuando tienen ganas salen a hablar lo que quieren acerca de vos. A mí no me importa eso, le digo. Pero andá y las llevas a la calecita. Andá y las sentás a tomar en algún lado algo. Conversás con ella. Pasa tiempo con ella. Porque al fin y al cabo, cuando las cosas se pongan bravas, en lo personal, tengo a mi esposa y a mis 2 hijas. Por eso, amén, amén. Por eso, yo puedo hablar de esta manera estando mi esposa ahí. ¿Por qué será? Porque soy ejemplo de lo que les hablo. Hablo clarito porque me esfuerzo por cumplir cada una de las cosas que Dios demanda. Porque todos los días muero en oración. Porque no hablo algo que no vivo. David lloraba no tan solo porque se había muerto su hijo, sino porque él sabía que cuando tuvo que haber instruido a su hijo Absalón no lo hizo. Sabía que quedarse con una mujer ajena estaba mal, pero aún así lo hizo. Entonces muchos pueden haber dicho, bueno, la culpa era de Absalón. No, señores, el responsable es David. Él es el papá. Pastor, pero los hijos deciden. Alguien que es instruido, amado y siempre tuvo la presencia de su papá y de su mamá, casi nunca se equivoca. El hombre que tenía el corazón conforme a Dios había fallado. Pero un hombre que falla teniendo el corazón conforme a Dios sabe pedir perdón y sabe arrepentirse. David dijo, Natán, ¿me tienen que sacar todo? El palacio, la iglesia, los líderes y toda esa porquería que muchas veces le gusta a la gente. Tomá, no tengo problema. Tomá, ¿qué quieres? Tomá, llévatelo todo. Solo una cosa, por favor, quiero decir. Que no me quite el Espíritu Santo. Que no me quite Dios su Espíritu. Que no me desenfoque. Que no ames más las cosas de este mundo que amarlo a Él. Porque el día que ya no lo tenga Él, voy a entrar en depresión, voy a entrar en tristeza, voy a entrar en agonía, voy a tener miedo a la soledad, voy a tener miedo a todo. Así que yo no quiero eso para mi vida. Yo no lo quiero. Yo quiero que el día de mañana, ayer hacían un taller de padres y pasaban una explicación de cómo son muchas veces las familias. Y la mayoría, y una observación que hacía mi mamá en el taller, era que los padres que pasaron nunca se vieron de parte del padre, sino que se vieron de parte de los niños. Y pasaron hermanos que tenían más de 30 años. Quiere decir que todavía ese recuerdo convive por lo que la gente hizo 20 años atrás. Yo trabajo de verdad, aunque mi hija tenga 2 años, todos los días de mi vida, para que cuando mi hija tenga 25 años solo recuerde cómo oraba conmigo, con su mamá y con su hermana. Solo recuerde cuando hablábamos cosas proféticas y leíamos sobre los mapas y poníamos las manos sobre esas generaciones, seremos de inspiración. Yo quiero que recuerden cada vez que nosotros leíamos las palabras delante de ellos y el Espíritu Santo caía. Solo quiero que recuerden eso. Por eso trabajo hoy, pero en un tiempo diferido. Lo que va a pasar hoy yo ya sé cómo caminar, pero lo que va a pasar el día de mañana está escrito en cada uno de ustedes, así como Dios lo dice en Jeremías capítulo 1. Pero tienen que entender de una buena vez que si no lo quieren hacer por ustedes, lo tienen que hacer por sus hijos. Tengan la capacidad de visionar, déjense de quejar muchas veces de sus padres y sean los padres que alguna vez ustedes quisieron tener. Sean las personas por las cuales trabajen por cada palabra y no tan solo se quejen. Porque estoy cansado de escuchar muchas veces a gente que solo se queja, que dice la responsabilidad la tiene él, aquel o otro. No. Nosotros tenemos un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Tenemos que salir de ese lugar donde muchas veces nos quisieron poner, a donde la gente nos pone, a donde muchas veces la corriente de esta sociedad lo lleva. No, porque esto, por aquello. Señores, lo primero que yo hablo con una persona que es adicta, ¿saben cuál es el consejo hablando a sola? ¿Quieren que les abra mi corazón? Ustedes piensan que yo vengo y lo abrazo y le digo, ¿está todo bien? Le digo, mira, tenés que seguir a Jesús. ¿Sabés qué te va a pasar? Te vas a volver a drogar. ¿Qué? ¿Cómo le va a decir eso, pastor? Sí, ¿te lo dije a vos, Martín, o no te lo dije? ¿Te lo dije a vos o no te lo dije? Y te va a pasar esto y te va a pasar lo otro y te va... Pero ¿sabés qué?
siempre vení acá, a este mismo lugar, porque te vamos a estar esperando, porque te voy a ayudar. Y hoy veo la persona en que te has convertido y que seguís luchando hasta el día de hoy. Porque señores, yo sé lo que es estar de ahí. Sé lo que es tener el corazón del Padre. Sé lo que tenés el amor de Dios. Es ser de verdad, decir la verdad, pero acompañar. George Martín junto con Macarena se convirtieron en referentes de haber salido de un lugar y de un pozo a donde muchas veces el diablo los quiso meter. Pero pastor, el amor no es abrazar. El Dios que predico es el Dios de las Escrituras. Siempre volvió, siempre salió. Sus hijas tuvieron un avance tremendo. Es que yo no entiendo cuándo fue que el diablo nos engañó tanto. Yo no entiendo cuándo fue que nos distorsionó, que por tener un auto estacionado, por tener una casa de tal manera. Yo no entiendo cuándo fue eso. No entiendo. Si yo no vería 2 días a mis hijas, me muero. Si no compartiría con mi esposa, no la dejo de ver 2 días, ya no sé qué hacer. El corazón de Jesús. Que todos sean salvos, que todos sean cuidados y que demostremos su amor. Pastor, pero yo lo demuestro para afuera. Yo sé que Dios, y yo he sanado y abrazo muchos a los adolescentes, a los niños y a aquellos. Hechos 1:8. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Casa, Jerusalén, casa, Jerusalén, casa. Si el Espíritu Santo no se derrama primero en casa, no se derramará afuera. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. David tenía el corazón de Jesús, el corazón del Padre. La historia la saben. David volvió a estar ahí en ese lugar, pero David ya no era el mismo. Él sabía que tenía que aprender de lo que había cometido falta y error, y solo en su inmensa misericordia Dios le dio una nueva oportunidad. Pónganse de pie porque he terminado. Pastor, pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl? ¿Se acuerdan cómo empezó? Y miren lo que dice de Saúl, por favor. Saúl era un rey. Hechos 13:22. Miren cómo lo menciona la Biblia Saúl. Hechos 13:22, lo que acabamos de leer. Por favor, miren cómo la Biblia recuerda a Saúl. Luego, pero Dios quitar, sacar. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Saúl también fue rey. Pastor, pero ¿por qué esa diferencia? ¿Acaso lo que hizo David no era más grave que lo que hizo Saúl? ¿Saben lo que hizo Saúl? Quedarse con algo que no le pertenecía. Pero David maquinó un plan para matar al esposo de Betsabé. ¿Qué es lo que es más grave? Si yo le doy a escoger, obviamente lo que hizo David es más grave. Pero pastor, ¿por qué David tiene el corazón conforme a Dios? Y Saúl dice, y lo quitó a este. Porque a Saúl, cuando le dijeron, Saúl, ¿por qué hiciste lo que tenías que hacer? ¿Por qué hiciste esto? Ah, no, porque yo pensé, porque yo vi que era mejor guardar esto. Yo vi que era mejor que lo que había dicho Dios o lo que había enseñado el pastor. Era mejor si nosotros le poníamos esto. Y yo estaba guardando, porque yo te estaba guardando, pero vos te tardaste, Samuel, en venir. Entonces, como vos te tardaste, Samuel, en venir, yo empecé. Lo que hizo Saúl fue justificarse y excusarse. Pero cuando Natán se sentó con David,
le dijo: David, si hoy no te arrepentís, te va a ser quitado todo. David dijo: hoy mismo, cuando te vayas, yo me voy a arrepentir con Dios. Dios te va a levantar de cualquier lugar, menos de una justificación y de una excusa. Los que se levantan de la justificación y de la excusa figuran en la Biblia como Dios los quitó. Pero aquellos que dicen: Señor, perdóname, porque no he sido buen padre, no he sido una buena madre. Perdóname porque muchas veces he ofendido con palabras a mi esposo o a mi esposa. No me di cuenta y marqué el corazón de mi hijo, Es que claro, yo no puedo dar lo que no tenía. Y muchas veces, queriendo evitar, terminé dando lo que a mí me hubiesen dado. Hoy mis hijos no me cuentan cuando las notas no son buenas, porque tienen miedo a que yo reaccione de una manera agresiva como lo hacían conmigo. Te pido perdón porque no me di cuenta. Y vengo y te busco y anhelo servirte y anhelo obtener tu corazón, pero un día más lo intento y no puedo. Tengo mucha ira, tengo bronca, me enojo, me frustro, pero ya no quiero seguir siendo así. Hoy acepto, Padre del cielo, que me he equivocado y he pecado contra el cielo y también contra ti. Pero sobre todas las cosas, papá, con las personas el cual comparten conmigo mi casa. Yo no quiero, Señor, autojustificarme ni tampoco excusarme. Solo quiero, Señor, que empieces a limpiar cada pecado que hay en el corazón, Señor. Precioso Espíritu Santo, este es un día, Padre del cielo, para que empieces a limpiar, Jesús, de raíz. Que empieces a limpiar generaciones, que empieces a limpiar los corazones, que pongas el amor, papito amado, que tenés por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre del cielo, quiero tener ese corazón. Quiero, Padre del cielo, todos los días invertirlos para que mis generaciones sigan mucho más de lo que uno pudo llegar. Espíritu Santo, que el recuerdo que tengan nuestros hijos siempre sea un recuerdo que los edifique, que los bendiga, que digan: Señor, mi papá y mi mamá me enseñaron que lo primero es confiar en aquel que nos creó. Por eso no habrá ninguna peste, no habrá ninguna enfermedad, no habrá ningún dolor que nos pueda paralizar, porque cuando Dios está en la ecuación, cuando Dios se mete en la familia, las familias empiezan a sembrar generaciones que se van a propagar por los años y los años y los años venideros. Pero hoy, Padre del cielo, todos los que estamos en este lugar reconocemos muchas veces el amor al dinero, el afán, la ansiedad nos ha hecho perder, Señor, de eje lo que nuestros hijos representan. Precioso Espíritu Santo, que en esta hora, Señor Jesús, tu corazón se ha puesto en el corazón de ellos, se ha puesto en el corazón de ellos, se ha puesto en el corazón de ellos. Precioso Jesús, que este sea un tiempo, Señor, para hacer lo que David hizo, papito amado. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Quítanos todo menos tu presencia. Quítanos todo menos tu presencia. Quítanos todo menos tu presencia.